Hola mis amigos, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a MAFI, su canal de matemática y física. En esta ocasión estamos trayendo esta clase o este video tutorial del lanzamiento horizontal. Y para hablar un poco del lanzamiento horizontal estaremos utilizando este simulador que vemos aquí en pantalla, este simulador FEP. Miren acá a la derecha debajo. Este simulador usted lo puede encontrar de manera online y es gratuito. Y tenemos aquí para hablar, lo estaremos utilizando para hablar del lanzamiento horizontal en esta ocasión. Para hablar del lanzamiento horizontal, ¿qué es el lanzamiento horizontal? El lanzamiento horizontal es un movimiento en dos dimensiones, o sea, en 2D. Se puede mover tanto en el eje X como en el eje Y. En este simulador podemos ver que tenemos aquí una altura, tenemos este lanzador del proyectil, esta altura la podemos modificar, lo movemos hacia arriba o hacia abajo, vamos a dejarla en 10 metros y podemos modificar el ángulo del lanzamiento. Si movemos el cañón del proyectil, del lanzador de proyectil, pero para el lanzamiento horizontal necesitamos que esté en 0 grados, porque es un movimiento que va a salir en línea recta por el eje X, por la horizontal, entonces va a ir descendiendo sobre el eje Y. Este tipo de movimiento se efectúa si tenemos un objeto encima de una rampa, de una mesa. Va a haber una diferencia de altura desde la superficie o desde el suelo hacia donde esté el objeto. Y esa altura es la que tenemos en el eje vertical, en el eje Y. El objeto sale con una velocidad inicial, que esa velocidad es en el eje X, en el horizontal. Y esa velocidad en el eje Y va a ser igual a 0, pero en el eje X tendrá un valor. En este caso podemos ver aquí que para este movimiento o para este ejemplo estaremos utilizando una velocidad de 15 metros por segundo. Esa velocidad es en el horizontal, en el eje X. Y ya en el eje Y o en el vertical, esa velocidad inicial es 0 porque se toma como un movimiento de caída libre. Este objeto en el eje horizontal se va a tomar como un movimiento rectilíneo uniforme, pero en el eje vertical ese movimiento es un movimiento acelerado o un movimiento uniformemente variado, ya que va a estar afectado por la aceleración de la gravedad. Esa aceleración será constante, pero según vaya transcurriendo el tiempo va a tener una variación en la velocidad en el eje horizontal, en el eje vertical, perdón, ya que en el eje horizontal su velocidad va a ser la misma. Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a disparar el proyectil para que veamos cómo se forma la trayectoria de este lanzamiento. Ok, vimos que salió disparado desde aquí. Si podemos ver, se mantiene muy poco tiempo de manera horizontal, pero comienza entonces a moverse de manera vertical, o sea, hacia abajo. Entonces ahí está teniendo un movimiento hacia la derecha que es horizontal, pero entonces va descendiendo, que es el movimiento de manera vertical. Vamos a tomar esta herramienta y vamos a medir. Aquí podemos ver la altura de donde salió el objeto, que es de 10 metros, que es la altura que tenemos acá. La distancia horizontal es 0, porque aquí es el punto de inicio, el punto de salida del objeto. Y el tiempo es de 0 segundos. Pero cuando vamos moviéndonos
y vamos viendo estos puntos, podemos ver que cada uno de estos que está aquí va a ir variando. La distancia horizontal va a ir aumentando porque se estará moviendo de manera horizontal y la altura va a ir disminuyendo porque va hacia abajo, hacia la superficie hasta llegar a cero. Podemos ver, por ejemplo, acá en este punto lleva un tiempo recorrido de 0.6 segundos y ya podemos ver que el movimiento horizontal ya va aumentando a 8.69 metros, pero la altura va disminuyendo, ya va por 8.27 metros y así hasta llegar al punto donde llegó el objeto, que es el punto final. Aquí entonces podemos ver que ya la altura es cero porque llegó a la superficie. La distancia horizontal es de 20.21 metros. ¿Qué es la distancia horizontal? Es el alcance que tuvo el objeto. Podemos ver aquí, desde este punto que salió hasta llegar a este punto. Es el alcance que tuvo de manera horizontal. O sea, esa distancia que hay desde aquí hasta aquí, que en este caso de 20.21 metros. Y el tiempo que duró de llegar desde aquí hasta aquí es de 1.47 segundos. Ese tiempo es el mismo tanto para el movimiento horizontal como el movimiento vertical. Para ambos es el mismo porque el objeto salió en un tiempo y se fue moviendo en las dos dimensiones, tanto horizontal como vertical. Y ahí tenemos entonces que el tiempo es de 1.47 segundos. Y ustedes dirán, pero si me faltan algunos de estos valores, ¿qué yo puedo hacer para obtenerlo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver las ecuaciones del lanzamiento horizontal. Estas ecuaciones son tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Y vamos a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para calcular el movimiento de manera horizontal, ya que este sale con una velocidad inicial en X y esa velocidad en el eje X va a ser constante, va a ser la misma en cada uno de los puntos. Y la velocidad en el eje Y va a ir variando porque es un movimiento acelerado o uniformemente variado que está afectado por la aceleración de la gravedad. Vamos a ver entonces las ecuaciones del lanzamiento horizontal. Aquí tenemos las ecuaciones de lanzamiento horizontal. Vamos a tener unas ecuaciones horizontal y ecuaciones vertical, porque ya hablamos que es un movimiento que es en dos dimensiones, se mueve tanto de manera horizontal como de manera vertical. La primera ecuación, la ecuación 1, es para determinar el alcance, o sea, la distancia que pudimos ver que recorrió desde el punto de salida hasta donde llegó, pero de manera horizontal. Para encontrar o determinar ese alcance utilizamos esta ecuación, la primera que tenemos aquí, que nos dice que el alcance o ese desplazamiento es igual a la velocidad en X por el tiempo. Esa velocidad inicial, que es la velocidad en el eje X, por el tiempo nos va a dar el alcance. ¿Y qué es la velocidad en X? La velocidad en X es la velocidad inicial, es lo mismo que la velocidad inicial, y también es igual a la velocidad inicial en X, porque ya dijimos que la velocidad en el eje Y es 0. Y partiendo de esta misma ecuación, vamos a obtener la ecuación número 2, que es para determinar la velocidad inicial o la velocidad en X. Esa velocidad va a ser igual al alcance sobre el tiempo. Si tenemos el alcance, tenemos el tiempo, entonces vamos a encontrar la velocidad en el eje X. Y pasamos ahora
a las ecuaciones vertical. Tenemos, número 3, la velocidad inicial en y. Ya dijimos que es igual a 0, o sea que no vamos a utilizar ninguna fórmula, porque cuando nos hablen, ¿cuál es la velocidad inicial en el eje y? Ahí siempre va a ser 0 porque se toma como movimiento de caída libre. La ecuación número 4 nos dice que la velocidad final en y va a ser igual a la gravedad por el tiempo. O sea, cuando ya el objeto llega a su punto final, la velocidad que obtuvo en el eje vertical, en el eje y, va a ser igual a la gravedad que lo fue jalando hacia la superficie por el tiempo que duró todo el recorrido. La ecuación número 5 nos dice que la velocidad final en y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Esto nos lleva a la ecuación número 6, que entonces nos dice que la velocidad final en y va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque esta ecuación nos dice que la velocidad final en y es al cuadrado. Entonces, para eliminar este cuadrado, lo que hacemos es eliminamos el cuadrado buscando la raíz cuadrada de todo lo que tenemos aquí a la derecha. Que la velocidad final, entonces, con esta fórmula encontramos la velocidad final en y con el eje vertical, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. La ecuación número 7 es para encontrar la altura, o sea, la altura que está el objeto desde la superficie hasta donde salió el objeto disparado o lanzado. Tenemos entonces que esta ecuación, la altura, es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Con esta ecuación podemos encontrar la altura de donde salió el objeto. Y partiendo de esta misma ecuación vamos a obtener la ecuación número 8 para encontrar el tiempo. Aquí despejamos el tiempo. Para despejar el tiempo tenemos entonces que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Este cuadrado esta raíz cuadrada es por el cuadrado del tiempo. Entonces, este 2 que está aquí dividiendo lo pasamos multiplicando a la altura y vamos a tener 2 veces la altura. Y la gravedad que está multiplicando al tiempo va a pasar dividiendo. Entonces, por eso nos queda que el tiempo va a ser igual a 2 veces la altura sobre la gravedad. Bien, y visto ya aquí las ecuaciones de lanzamiento horizontal, vamos a ver dos ejemplos que o dos problemas que hemos resuelto para ustedes para que puedan entender más claro el movimiento del lanzamiento horizontal. Nuestro primer problema nos dice: una pelota rueda por una mesa de 0.8 metros y cae a 0.6 metros de la misma. ¿Cuál es su velocidad horizontal? Lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Aquí nos dice, rueda por una mesa de 0.8 metros. Esa es la altura de la mesa. Y cae a 0.6 metros es el alcance, o sea, donde cayó el objeto. Entonces, la altura, que es en el eje Y, es igual a 0.8 metros. Y el alcance, que es lo que recorrió de manera horizontal, es de 0.06 metros. La velocidad en la horizontal o en el eje X, la velocidad en X, es lo que nos están pidiendo que determinemos. Y la gravedad, que es una constante de 9.8 metros por segundo cuadrado. Esa es la constante de la gravedad en la Tierra. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra solución. Nos están pidiendo que calculemos la velocidad en la horizontal. Para eso utilizamos la ecuación número 2.
que nos dice que la velocidad en la horizontal o la velocidad en X es igual al alcance sobre el tiempo. Pero ¿qué pasa? En este problema no nos están dando el tiempo. O sea, para poder calcular la velocidad inicial en el eje X, debemos determinar primero el tiempo. Para calcular el tiempo vamos a utilizar la ecuación número 8, que nos dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sustituir los valores que tenemos de este lado para encontrar el tiempo. Tenemos 2, que es parte de la fórmula o de la ecuación, por la altura que es de 0.8 metros. Miren acá, entonces pasamos nuestro valor de la altura y esto vamos a dividirlo dentro de 9.8 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad. 2 por 0.8 metros dentro de 9.8 metros por segundo cuadrado nos da 0.16 segundos al cuadrado. Eliminamos este metro con este metro y solamente nos queda entonces ahora el segundo al cuadrado. Y la raíz cuadrada de este valor que está acá va a ser el tiempo. Eliminamos el cuadrado con la raíz cuadrada para que solamente nos quede los segundos, y ese tiempo es igual a 0.4 segundos. Ese es el tiempo que duró esa pelota que salió desde esta mesa de 0.8 metros y obtuvo un alcance de 0.6 metros. Tenemos entonces que el tiempo es de 0.4 segundos. Entonces, ya que tenemos el tiempo, sí vamos a proceder a calcular nuestra velocidad horizontal con esta fórmula que nos dice que la velocidad en el eje X es igual al alcance dentro del tiempo. Entonces sustituimos los valores de 0.6 metros, que es el alcance que obtuvo la pelota según el problema que nos dan aquí arriba, dentro del tiempo que es de 0.4 segundos, que fue lo que calculamos con esta ecuación para encontrar el tiempo. Entonces eso va a ser igual a 1.5 metros por segundo. Esa es la velocidad en la horizontal, 1.5 metros por segundo. Esa pelota que rodó por esa mesa de 0.8 metros de altura y que obtuvo un alcance de 0.6 metros, salió con una velocidad de 1.5 metros por segundo. O sea, esa fue la velocidad con la que salió la pelota. Así que ya ahí queda resuelto nuestro primer problema. Ahora vamos a ver otro problema que lleva otra serie de pasos, pero que tiene que ver con el mismo lanzamiento horizontal. Este problema nos dice: un esquiador salta horizontalmente con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. La altura de la rampa desde la que saltó es de 80 metros arriba del punto de contacto. Aquí nos dice: calcule A, ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? B, ¿qué tan lejos viajó de manera horizontal? Y C, sus componentes horizontal y vertical de velocidad. Vamos a sacar los datos. Recuerden que ya tenemos por aquí velocidad inicial, tenemos la altura del objeto. Nos dice que la altura de donde salió el esquiador es de 80 metros, que es la altura que tenemos aquí. El alcance que tomó el esquiador lo vamos a investigar, que es lo que nos piden aquí. ¿Qué tan lejos viajó de manera horizontal en la B? Ese es el alcance. La velocidad inicial, o la velocidad
en el eje X es de es de 30 metros por segundo. Esto aquí vamos a arreglarlo porque es la velocidad en el eje Y. Entonces la velocidad en Y, o el componente de velocidad en Y, es lo que vamos también a investigar. Aquí dice sus componentes horizontal y vertical de velocidad. Y el tiempo, que nos está pidiendo en A, cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador. Y la gravedad, que ya sabemos que es una constante, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Bien, para resolver este problema vamos a calcular el tiempo primero, que es lo que nos están pidiendo en la A. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? Y lo vamos a resolver, como ya vimos anteriormente, con la ecuación número 8, que nos dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Sustituimos los valores, tenemos 2, que parte de la ecuación, por la altura, que es de 80 metros, sobre la gravedad, que es la constante de 9.8 metros por segundo cuadrado, de la gravedad en la Tierra. Ya teniendo aquí los valores sustituidos en nuestra ecuación, en nuestra fórmula, multiplicamos 2 por 80 y lo dividimos dentro de 9.8. Y eso nos da 16.33 segundo al cuadrado. Cancelamos los metros con metro y nos queda segundo al cuadrado. Ahora ese cuadrado del segundo lo eliminamos con la raíz cuadrada y nos queda acá que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 16.33 segundos, que tenemos entonces que ese tiempo es de 4.04 segundos. Entonces, el tiempo que permaneció en el aire el esquiador es de 4.04 segundos. Vamos a seguir entonces a buscar la distancia o el alcance que obtuvo el esquiador. Para eso, vamos a tomar la ecuación número 1, que nos dice que el alcance es igual a la velocidad en el eje X por el tiempo. O sea, la velocidad inicial, que es en la horizontal, por el tiempo que duró el esquiador en llegar a su destino final. Entonces, aquí sustituimos nuestros valores, la velocidad en el eje X, que es de 30 metros por segundo, y el tiempo, que fue lo que duró en el aire, que calculamos por aquí, que es de 4.04 segundos. Entonces tenemos que eso va a ser igual a 30 metros por segundo por 4.04 segundos. Al multiplicar la velocidad inicial por el tiempo, aquí cancelamos estos segundos, este segundo con este segundo, y 30 por 4.04 es igual a 121.2 metros. Ese es el alcance que obtuvo el esquiador. O sea, cuánto o qué tan lejos viajó de manera horizontal es 121.2 metros. Ese fue su alcance. Y ahora nos pide que calculemos la velocidad o las componentes horizontal y vertical. La componente horizontal es la misma que nos da el ejemplo, que nos da el problema, que es de 30 metros por segundo, porque recuerden que esa es la velocidad inicial y como es un movimiento rectilíneo uniforme en la horizontal, es la misma. Entonces ya esa no tenemos que hacer más nada ahí porque es la misma en este caso. Ahora sí tenemos que determinar su componente vertical de velocidad. Para eso vamos a utilizar la ecuación número 6, que nos dice que la velocidad final en Y es igual
a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Vamos a sustituir los valores aquí en la ecuación. Entonces tenemos 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad, por 80 metros, que es la altura. Eso es igual a la raíz cuadrada de 1568. Cuando multiplicamos 2 por 9.8 por 80, eso nos da 1568. Entonces la raíz cuadrada de 1568 metros cuadrados por segundo cuadrado es igual a 39.6 metros por segundo. Quedan metros por segundo porque con la raíz cuadrada se cancela el cuadrado de metro y se cancela el cuadrado de los segundos. Y ahí tenemos resuelto nuestro segundo problema. El tiempo, que es lo que nos piden en A, que duró el esquiador o que permaneció en el aire, fue de 4.04 segundos. El alcance, o sea, lo lejos que viajó, fue 121.2 metros. La velocidad o el componente horizontal, ya dijimos que es la misma que nos da el problema de 30 metros por segundo. Y la componente vertical, componente de velocidad vertical, es de 39.6 metros por segundo. Y ahí quedó resuelto nuestro segundo problema. Así que muchas gracias por ver este video tutorial. Les pedimos que si aún no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban, que le den like y compartan el video. Así que muchas gracias y hasta la próxima.